Continuando con nuestro módulo de bioestadística, es muy importante conocer sobre los diseños de trabajos de investigación, ya que en uno de los prácticos va a haber algunas preguntas sobre esto. El objetivo es presentar los tipos de estudios más frecuentes en la investigación clínica y mostrar las ventajas y desventajas de dichos estudios. La clasificación de los distintos estudios de investigación: solamente hay dos tipos de estudios, observacionales y experimentales. Esto para cuando tratan de confundir, de que existen, no, solamente hay dos, observacional y experimental. El observacional, uno o más grupos de pacientes son observados y sus características recogidas. En los experimentales se produce una intervención, ya sean drogas, procedimientos, etc., y se observa el efecto en los sujetos seleccionados. Los tipos de estudios observacionales son 5 hay acá, y en realidad son 4, donde tenemos el descriptivo o el serie de caso o case report. Este es el que cuando uno empieza es lo primero que escribe, un caso, y habla sobre este. El otro tipo de estudio es el caso control, que es un estudio retrospectivo. El otro es un estudio de cross-sectional, que es un estudio de prevalencia para ver la situación de una característica de una enfermedad. Y el último es el estudio de cohorte, que es un estudio prospectivo, también puede haber con cohortes históricos, pero este cuarto es el estudio de cohorte, que son dentro de los observacionales el más importante. Por supuesto que el estudio de cohorte más importante y el que casi nos da casi todo lo que hoy conocemos de medicina es el estudio que se hizo en la localidad de Framingham, más conocido como Framingham, y este es un estudio muy importante a tener en cuenta dentro de los observacionales. En relación a los experimentales, podemos tener estudios controlados y estudios no controlados, como vamos a ver más adelante. Los tipos de estudios observacionales: tenemos el de case report, el serie de casos. Es descripción de caracteres interesantes de un grupo de pacientes, de uno o varios, mejor si son más de uno. Es un estudio corto, no planificado, no tiene ninguna hipótesis de estudio, no incluye sujetos como controles, es un precursor de otros estudios. De hecho, en el 1940 en un case report apareció que el cigarrillo tenía algún tipo de relación con el cáncer, y después se vio que esto era así. En relación al segundo de los estudios observacionales, tenemos el de caso control. Comienza con la ausencia o presencia de algún síntoma. Caso tiene la enfermedad, control no tiene la enfermedad. Se busca atrás en el tiempo las causas o factores de riesgos en los casos pero no en los controles. Responde a la pregunta ¿qué pasó? Acá vamos a ver mejor de qué se trata esto. Fíjense, estos estudios comienzan desde el final. Acá empieza el estudio desde cuando está la enfermedad, quienes tienen la enfermedad y quienes no tienen la enfermedad. Y el estudio va hacia el pasado y van a ver de los que tuvieron la enfermedad cuántos estuvieron expuestos y cuántos no, cuántos estuvieron expuestos en este caso y cuántos no. Así es como funciona un estudio de caso control. Es un estudio que va hacia atrás en el tiempo, y para ir hacia atrás en el tiempo necesitamos las historias clínicas. Dentro de los observacionales tenemos el de cross-sectional, el estudio de prevalencia. Los datos son recolectados en un solo momento, sirve para el monitoreo del estado o diagnóstico de una enfermedad y responde a la pregunta ¿qué está pasando? Fíjense, es un estudio corto, comienza y termina, y vemos quiénes tienen la enfermedad, quiénes no. Es un estudio de prevalencia. Y por último tenemos el estudio de cohorte, el más importante de todos. Son datos recolectados en sujetos que tienen algo en común y que permanecerán en el estudio por largo tiempo. Se realiza en sujetos que tienen un riesgo o que han sido expuestos a algún evento, expuestos con el factor de riesgo y no expuestos sin el factor de riesgo. Mira hacia adelante en el tiempo para determinar los efectos de los sujetos expuestos. Responde a la pregunta ¿qué pasaría? Fíjense que acá el comienzo del estudio es acá y va hacia el futuro, por lo cual es un estudio prospectivo. Acá tenemos factores de riesgo y acá tenemos enfermedad. Cuando yo tengo un factor de riesgo, indefectiblemente voy a ir hacia una enfermedad. Recuerden que el estudio de caso control empezaba desde la enfermedad y iba hacia atrás. Este comienza desde el factor de riesgo y va hacia adelante, como se puede ver en la figura. Los tipos de estudios observacionales. Otros tipos de estudios de cohorte puede ser el tipo de cohorte histórico, donde se relaciona con controles que se han hecho en otros estudios.
El estudio de caso control versus el estudio de cohorte. Ambos evalúan el riesgo. Los estudios de cohorte son más precisos para establecer una causa, pero son lentos y costosos. Los estudios de caso y control son útiles para estudiar enfermedades raras y que tardan en manifestarse. Un estudio de caso y control seguido de un estudio de cohorte es una estrategia adecuada.